El magistrado Francisco Ortega Polanco, juez especial que había sido designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia para conocer preliminarmente el proceso sobre los acusados en el caso de sobornos de Odebrecht, se ha dispuesto en devolver al presidente de la Suprema Corte de Justicia y por vía del presidente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la decisión sobre las impugnaciones que ha recibido él de parte de dos de los imputados, tanto Víctor Andrés Bautista como Conrado Pitaluga, más la impugnación que hicieron los abogados de Ángel Rondón. La decisión del magistrado ha sido suspender la audiencia que estaba convocada para el próximo 6 de julio y dejar en manos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la decisión sobre su caso. Es evidente que hay argumentos muy sólidos de parte de los que han presentado esta impugnación para rechazar que el magistrado Francisco Ortega Polanco, luego de haber conocido las medidas de coerción, sea el que presida el proceso preliminar en este caso. Es decir, que tome la decisión si esto debe ir a juicio de fondo o si sencillamente se rechaza la acusación del Ministerio Público. Es un caso complejo. Desde el principio todo el mundo está atento a este proceso en el país. Todo el mundo sabe de las ramificaciones internacionales que esto tiene. Igual sabemos lo que ha ocurrido en muchos otros países en donde hay personas bajo prisión, funcionarios que han sido destituidos, incluyendo presidentes que han tenido que renunciar, como el caso de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, vicepresidentes que han sido procesados y ya condenados a 6 años, como en el caso del vicepresidente Glass de Ecuador. Y por supuesto en el caso de República Dominicana todavía no tenemos decisiones judiciales en firme sobre esta cuestión. Bueno, no tenemos prácticamente nada. Eso es. Aquí finalmente habrá 1 o 2 condenados y luego van a ser indultados, porque esa es la historia conocida, que nadie espera otra cosa, para decir que se hizo algo. Porque yo creo que el deseo que tiene mucha gente en diversas instancias del Estado es sepultar este caso y ya. Yo creo que el juez Ortega ha hecho lo correcto, porque acuérdase que un juez debe obediencia a las instancias superiores del sistema de justicia, ¿no? Él no puede decir, no, soy yo y ya, sino que hay unas reglas, hay unas leyes. Si él lo están recusando, impugnando, él debe esperar la decisión, ¿verdad?, que tome el organismo superior. Que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, que lo había designado, porque él no está aferrado a eso, ni debe aferrarse como ningún juez. No puede aferrarse a que un caso tiene que conocerlo de manera obligatoria una determinada persona. Bueno, antes la decisión la tomó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y él dijo que tomó su decisión solamente consultando con su conciencia, que él no tenía que consultar con nadie para tomar esa decisión. Bueno, es una atribución. Y es una atribución que tiene. Ahora también él tiene que decidir, el Pleno qué va a hacer, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo mejor sería que incluso que ellos le quiten ese caso al juez Ortega. Claro, porque hay precedente y jurisprudencia muy claras en República Dominicana en donde un magistrado que ya conoce y que tiene incluso un juicio previo ya, que tiene que tomó decisiones. Exacto, tiene una determinada concepción de lo que es ese caso. Exactamente, que sea el mismo que conozca el proceso preliminar en instrucción, pues parece que no es correcto. Además de que hay, de acuerdo con algunos de los documentos que se han presentado de impugnación, peligro de que incluso pueda anularse el proceso en el caso de la continuidad de este juicio con la oposición. Por lo menos habría un elemento fundamental para el ataque del expediente. Y eso ya entorpecería, ¿verdad?, la agilidad del proceso. Entonces, ¿para qué buscarse un problema innecesario cuando ese caso puede ser entregado a otro magistrado? Hay un documento que presentó la Fundación Institucionalidad y Justicia sobre los procedimientos necesarios para impugnar o recusar, digamos, a un juez designado por un organismo superior.
Y muy claramente el documento de la Fundación Institucionalidad y Justicia decía que había precedentes en República Dominicana en este sentido y que era un riesgo para el Estado y para el Estado de Derecho que este magistrado continuara con el conocimiento. Sí, el texto de fijo establece claramente que están dadas las condiciones, que existen los elementos en este caso para que se pueda proceder con la recusación. Ya. ¿Verdad? Entonces, se recordaba incluso el caso de la acusación contra Félix Bautista. En primer lugar, el juicio, el proceso lo conoció el magistrado Fran Soto. Y posteriormente, cuando fue a juicio preliminar, fue Alejandro Moscoso Segarra. ¿A ti te gustaría, si tú fueras secretario de organización del PLD, que la Suprema designara a magistrados que han sido compañeros tuyos de tu partido en organismos? Bueno, una pregunta similar le hizo un invitado que tuve en mi programa, a un amigo, que le dijo, ¿qué te gustaría a ti? Que sea, por ejemplo, un sistema de jurado aquí de ciudadanos, o que tu caso lo conozca alguien que haya estado vinculado al partido tuyo. No, que lo conozca un compañero de partido. Voy más suave. Okay. Imagínate, aquí es un sistema de jurado, como el sistema anglosajón, de ciudadanos. Ya. Tú sabes, ahí no irían forzados los acusados. Que también estas personas que estamos mencionando, Alejandro Moscoso Segarra y el doctor Fran Soto, tienen ya precedentes de haber conocido también medidas de coerción en este caso, que son miembros de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Hay personas que no han conocido del caso dentro de la Suprema Corte de Justicia, es decir, que tampoco habría que tomar una decisión. No necesariamente tendría que repetirse a uno de los jueces, porque gente hay demás, profesionales hay calificados. Y hay personas calificadas con experiencia en materia penal, mucha experiencia, que también han tenido, y la Suprema podría escoger. Ojalá que escoja un juez de carrera y no a un político dentro de lo que hay dentro de la Suprema Corte de Justicia. Eso es un deseo. Eso es un deseo, por supuesto. Bueno, vamos a ver, yo creo que este caso algo tienen que hacer. Y yo digo, bueno, va a haber alguien que será condenado y seguro que después o en este o en otro gobierno va a ser indultado, porque así que aquí se hacen las cosas. ¿Cuánto tiempo tomará la Suprema Corte de Justicia para conocer la petición de Francisco Ortega Polanco? Eso es difícil de saber. Debería ser algo rápido, sencillo, uno piensa, ¿no? Porque se conocen todos los elementos del caso, están ahí. O sea, yo no pienso que conlleve mayores dificultades. Además, si había una audiencia ya pautada para el 6 de julio para iniciar preliminarmente. Hay tiempo más que suficiente para que se pueda de aquí a allá tomar una decisión y que el nuevo magistrado entonces fije una fecha. Pienso yo que hay tiempo más que suficiente. Tú decías de jueces que aunque no sean de la parte penal, bien pudieran hacer también el trabajo. Pues incluso tengo entendido que un juez también puede auxiliarse. Yeah. O sea que no simplemente él solo tiene que saber de todo. Hay materias en las cuales un juez busca la debida asesoría, ¿no? Bueno, hay dos jueces que están en la Cámara Civil. Uno es el magistrado Cruzeta, el otro es el magistrado Jerez, que son miembros y que tienen amplia experiencia en materia penal. Pero aunque no la tuvieran, que son jueces porque es igual que cuando, por ejemplo, hay un caso que se necesita la opinión de un médico experto. El juez no sabe de medicina, ahora se busca el experto que es consultado por el tribunal. O sea que yo creo que eso no conllevaría mayores inconvenientes. Bueno, veamos qué ocurre y cuánto tiempo toma la Suprema Corte de Justicia esta decisión sobre el magistrado Francisco Ortega Polanco, que entregó el caso, suspendió la audiencia y espera que se tome una decisión separándolo. Eso es lo que uno entiende. Hizo lo correcto Francisco Ortega Polanco. Hay versiones distintas sobre su participación. Sí, yo creo que hizo lo correcto, porque usted no debe imponerse por encima de todo el mundo por voluntad propia. Ya, se le cumplió su deseo. Hacemos una pausa. Hay una expresión que se ha estado utilizando en los últimos años y que sobre todo a raíz de lo que ha ocurrido en América Latina con varios gobiernos y presidentes, algunos en ejercicio, otros ya expresidentes que han tenido que ver
enfrentados a ellos mismos y a sus allegados en los tribunales por casos de corrupción, acusaciones de corrupción. Y se ha acuñado la frase judicialización de la política. Y muchos dicen que esto es muy malo, que entonces que hay sectores, poderes extra, yo no sé de dónde, que quieren acabar con los políticos y con los partidos. Si se judicializa la política, como dicen, si hay políticos sometidos, es porque esos políticos han hecho cosas que riñen con las reglas, con las leyes. Entonces, no hay nada de malo en que usted, si es político, sea sometido si usted incurrió en un delito. Tú lo mencionas por la extradición y el inicio del proceso penal por corrupción en contra del expresidente Martinelli de Panamá. No, y de Martinelli y muchos más. Porque Martinelli ahora ya está con esposa, sí, bueno, pero, está ante un tribunal, ayer mismo está el presidente Flores de El Salvador, sí. Vimos el caso de Guatemala, sí. Con los dos, el presidente y la vicepresidenta que tuvieron que salir de poder. Otto Pérez Molina. Exacto, vimos el caso de Ecuador, sí. Perú, Brasil, y estamos viendo en República Dominicana el caso de Brecht. ¿Por qué yo hago mención a esa frase de judicialización de la política que se quiere ver como un plan diabólico? Porque muchos han dicho, no, que este caso de Brecht, claro que es político porque fueron políticos los protagonistas en esta orgía de corrupción en América Latina y en otros países, al amparo de esa empresa y del gobierno de Brasil. Que no me venga nadie a decir que Lula es un santico, porque no es verdad. Él fue cabeza en todo eso, en muchas de esas cosas, en esa maquinaria que ayudaba a impulsar ciertos proyectos políticos a cambio de que esas empresas brasileñas recibieran esos contratos, y todo el mundo sabe cómo se obtenían. Entonces, por eso, ese hecho es político. Entonces, resulta extraño que aquí se han hecho unos malabares para tratar de que algunos políticos sí estén en el expediente y otros no. Pero no estamos diciendo que lo incluyan ahí porque ya es culpable, no, porque hay un proceso y se tiene que demostrar en la justicia, pero no hay forma de que se quiera sacar completamente a quienes ocuparon, por ejemplo, u ocupan la presidencia. Tienen que ser por lo menos preguntados, ¿verdad? Porque, y más si son mencionados. Si son mencionados y si recibieron asesoría y ayuda y se reunieron con esas empresas brasileñas, con el propio presidente Lula. Porque el mecanismo que estableció Odebrecht fue un mecanismo de la compañía, conjuntamente con autoridades del gobierno de Brasil, vinculado al Banco para el Desarrollo de Brasil, el BANDES, sí. Que era la institución que financiaba muchos de estos proyectos. ¿Y cuál fue la fórmula utilizada por Odebrecht con Marcelo como cabeza de ese grupo? O que sencillamente apoyaban a los candidatos, a los partidos con mayor posibilidad, le daban financiamiento económico, le entregaban una asesoría con un experto en ganar elecciones, Joao Santana, que estuvo varios años en República Dominicana. Que fue el que ayudó a asesorar a Lula, a Dilma, ¿verdad? Y que ellos se lo mandaban a distintos gobiernos, ayuda a queremos que fulano gane en Venezuela, que fulano gane en Ecuador, que fulano gane en República Dominicana. Entonces, cuando se ganaban esos procesos con el apoyo del Partido de los Trabajadores, el apoyo de Lula, con el apoyo económico de Odebrecht, entonces se daba ese mecanismo de vinculación entre la corporación Odebrecht, el gobierno de Brasil, Bandes, más los gobiernos en América Latina. Exactamente. Y eso era lo que permitía, obviamente, sobrevaluar las obras que se realizaban, porque Odebrecht tenía un método, una tecnología que elaboraba o trabajaba muy bien, con mucha calidad sus obras. El tema era que las obras siempre resultaban sobrevaluadas. Los presupuestos nunca eran los originales, se les iba agregando más. Entonces, ese fue el mecanismo. No hay incluso, yo no creo que haya nadie que pueda quejarse de la calidad de las obras de Odebrecht en República Dominicana ni en ningún país eso no es lo que está en de América Latina. Eso no es lo que está. Entonces, resulta sumamente cuestionable que el Ministerio Público de República Dominicana haya optado por echar a un lado toda la parte de la sobrevaluación de las obras y dejar nada más que el tema en el asunto hasta cierto punto cuestionable de los sobornos en el caso de la República Dominicana. Y no solo la sobrevaluación, que hizo una pirueta el procurador para decir que no se trató el caso de las sobrevaluaciones porque la Cámara de Cuentas no había hecho la auditoría. Sin embargo, incluyó en ese discurso el caso de la central termoeléctrica Punta Catalina.
si usted no me va a incluir ninguna obra, ¿por qué usted dice que esa está santificada, que ahí no hubo nada? Con una comisión que suplantó al Ministerio Público que creó el presidente de la República, con gente muy honorable, muy notable, pero que eso no le da calidad para ser investigadores, porque no son del Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es el otro tema? En las menciones que hacen los delatores de esa empresa, hablaron que se le daba dinero a los gobernantes en República Dominicana. Una interpretación también excelente que ha hecho, entre comillas excelente, digo yo, el procurador diciendo, bueno, que gobernantes en este caso no son presidentes, eran legisladores y funcionarios nombrados por decreto. Bueno, hay que consultar a los que saben mucho de esas cosas, profesor. Pero Roberto bueno, Guzmán, el tema es que... a don Fabio Guzmán, que sabe mucho del idioma, a ver si qué interpretación es esa. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que en los documentos de la defensa de Ángel Rondón, principal imputado, ellos hablan ahí claramente de eso y dicen, bueno, entonces los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, ¿qué hay con ellos? Porque ¿por qué entonces estamos todos bailando y ellos no? En la página 72 de el escrito de defensa entregado al juez Francisco Ortega Polanco, a la Suprema Corte de Justicia, por el abogado José Miguel Minier, abogado principal de Ángel Rondón, se dice muy claramente que qué es lo que hizo el Ministerio Público con la delación premiada de uno de los funcionarios de Odebrecht, del tesorero internacional de Odebrecht, José Luis, se llama José Luis Darrocha Suárez. Suárez, sí. Luis Darrocha Suárez. ¿Qué hizo, dice el Ministerio Público con estos casos? Dice gobernantes de la República Dominicana, que el dinero se le entregaba a Ángel Rondón para ser distribuido entre los gobernantes. Entonces, en este caso, el imputado Ángel Rondón le hace la pregunta al Ministerio Público, ¿usted qué ha hecho con esta delación premiada? ¿Usted qué ha hecho con este testimonio? Y es interesante porque evidentemente el Ministerio Público no hizo nada con esa delación premiada, ni siquiera interrogó a quienes como Hipólito Mejía estuvieron dispuestos todo el tiempo a declarar. Aunque hay que decir que en el caso de Hipólito Mejía, si los casos prescriben hasta 10 años, a los 10 años, en el caso de Hipólito Mejía el tema prescribió. Sí, pero no estamos hablando que ellos serían imputados. Aunque tengo entendido que los temas de corrupción no prescriben. No, pero además no estamos hablando de que ellos vayan a ser imputados, ninguno de los tres presidentes, ni Hipólito, ni Danilo, ni Leonel. Estamos hablando de que ellos tienen información importante y que esa gente debe ser llamada o se le debió interrogar o entrevistar, como dicen ahora, para no decir que están interrogando, porque ellos tienen informaciones y sería interesante saber cuál fue la relación de ellos, porque a esa gente lo llevaban a inaugurar cosas, a cortar cinta, a reunirse con directivos de Odebrecht, a ver qué pasó ahí. Hay una cosa elemental. Los presidentes fueron los que autorizaron las obras contratadas, 17 en total, con Odebrecht. Exactamente. Fueron por lo menos 6 mil millones de dólares. Ellos les deben una explicación al país de por qué preferían trabajar con esa empresa, por qué fueron convencidos y por quién de que eso era lo mejor. Y era además ante el Ministerio Público, ante quienes tenían que responder las preguntas. Es como el caso de los supertucanos. Que se les hicieron. Leonel Fernández le debe una explicación a este país. Se montó ahí como un juguete muy bonito. ¿Por qué se dejó convencer de eso? Y digo, que ha salido después que eso estaba más caro que pero los demás tampoco lo han interrogado. No, entonces lo que te digo, no quiere decir que sean culpables, pero por lo menos que sean llamados y den información. Vamos a una pausa. Zapatero a tu zapato. Esa es una frase muy sabia y muy antigua y viene muy al caso cuando hay personas que de manera improvisada quieren, por ejemplo, entrar en la política y pueden tener éxitos vendiéndose como candidato, ¿verdad? Porque es una guerra de propaganda, publicidad y hay gente que compra un discurso. Y tenemos muchas personas gobernando países que uno entiende que esos pueblos cometieron un gravísimo error o la forma en que esa gente llegara, no importa. Ahí tenemos al señor Trump gobernando Estados Unidos, que como ha dicho Bernardo Vega muy bien,
es una persona que no tiene concepción democrática para nada. Él tiene una concepción medio fascista y en sus empresas las dirige así, le ha dado resultados, pero una cosa es una empresa privada. No, pero él se ha declarado en bancarrota muchas veces. Y otra él está. Sí, pero. Y nadie nunca conoció su declaración de impuestos. Pero eso era un tigueraje para acogerse a leyes de bancarrota y salir a flote. Pero muchas veces que se declaró. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Él ha vendido el discurso que mucha gente lo compra. Aquí hay gente también que vende ese discurso diciendo: no, que hay que poner impuestos para proteger los productos nacionales. Eso es muy relativo en el mundo de hoy, señores. No hay nada que puedo decir, esto es nacional completamente. Porque, por ejemplo, en el campo, tú produces muy bien cosas que se dan aquí. Pero si tú a todo lo que viene importado le vas a poner muchísimos impuestos de que para proteger lo local, ese propio producto que tú vas a producir se te va a encarecer, porque hay insumos importados. Donald Trump en eso, con los asuntos de los metales, del aluminio, el acero, ya varias empresas, una de ellas la Harley Davidson, que es una empresa emblemática en Estados Unidos, fabricante de motos y un tipo de camioneta fuerte, le ha advertido: presidente, eso encarece nuestros costos, porque hay un acero procesado muy bueno que viene de Alemania, otro viene de China, de Japón, que nosotros compramos para nuestros productos. Él no hizo caso y como quiera le colocó los aranceles. ¿Qué ha dicho la Harley ahora? Bueno, tenemos que sacar una parte del proceso productivo fuera de Estados Unidos. Y decidieron establecer una fábrica en Europa para el mercado europeo. Y otra en europeo, Tailandia también. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se van a perder empleo. Entonces, el supuesto nacionalismo económico de Trump lo que está eliminando empleo ahora. Entonces, ahora él amenaza de nuevo y le dice que le va a poner un gran impuesto cuando ellos retornen los motores de nuevo hechos fuera de Estados Unidos. Entonces, ahí se van a perder empleo en el comercio. Sí. Es que usted no puede mezclar sentimiento con economía, no se puede. La economía tiene una lógica y una forma de operar que no tiene nada que ver con populismo ni politiquería, porque usted lo que hace es desastre. Bueno, la guerra comercial que ha desatado el presidente Trump en Estados Unidos en contra de la Unión Europea, que es un conjunto, un grupo de países, son 26. Pero no solo con la Unión Europea. No, pero digo, es una guerra contra la Unión Europea porque él dice que la Unión Europea en sus relaciones comerciales con Estados Unidos ha sido ventajosa. Y él quiere eliminar esas ventajas o reducirlas y entonces está peleando con 26 países a la vez. Pero además tiene una batalla muy fuerte contra China. Y China, que es la potencia en crecimiento de mayor impacto en este momento en el mundo, es China. Y por supuesto que China, conjuntamente con la India, a quien también Trump ha afectado, están tomando decisiones que le van a afectar la productividad, el empleo, el desarrollo, el crecimiento económico a Estados Unidos. Pero además Trump tiene en su propio patio trasero un conflicto que cada vez es más candente con Canadá, su vecino, y con México, que es el otro vecino, con quien además incluye una guerra, no solamente en la parte comercial, sino también una guerra por el tema migratorio. Trump ha estado, obviamente, en los últimos días enardecido y desenfocado, atacando de manera cruel el tema de la migración, el tema de obviamente cómo los mexicanos supuestamente envían solamente delincuentes, a criminales y narcotraficantes a Estados Unidos. Que venden droga, ¿por qué será que llega tanta droga a Estados Unidos? Porque tienen una población de cientos de adictos. Todo esto se da en el momento en el que México va a un proceso electoral. Cientos de millones de adictos. El próximo domingo son las elecciones presidenciales mexicanas, en donde obviamente el principal candidato, y de algún modo uno tiene que decir, reforzado por la política y la presión y las agresiones del gobierno de los Estados Unidos, tiene a Andrés Manuel López Obrador, un hombre que de alguna manera lo señalan como medio radical, lo tiene en una posición casi en primer lugar. Él se ha ido moderando mucho. Se ha ido moderando, pero de todos modos es la respuesta de hecho, ya que los mexicanos le van a dar a Donald Trump. Un grupo de empresarios muy importante que en principio estuvo en contra, ya lo ha apoyado. O sea que eso ya... Entonces, esa guerra comercial... Pero lo que quiere Trump es imponerle a México una cosa, que México reprima a cualquier... Porque no es, él dice no solo que son mexicanos, sino él dice que hay como una maldad del gobierno de México de abrir su frontera para que pasen hondureños, salvadoreños y todo el que quiere llegar a Estados Unidos. Centroamérica, por ahí es una frontera con Guatemala. Él pretende que
como así ha pretendido Estados Unidos, que en las drogas los demás países le hagan su trabajo. O sea, que estos países inviertan muchísimo dinero para evitar que la droga llegue allá donde sus adictos, que tienen cientos de millones de adictos y consumidores ocasionales, entonces ellos quieren que otros países les resuelvan su problema. Entonces eso, usted tiene gente allá que demanda ilegales para pagarle poco, gente que trafica en la frontera, hace tráfico humano, entonces no culpe a México de eso. El principal problema de la droga es que hay un mercado que consume y que ese mercado principalmente está en Estados Unidos. Ahí es que está el dinero. Entonces, el problema no está en América Latina. En América Latina se satisface de algún modo y se busca la forma. La mayor prueba de que ese problema no está fuera de Estados Unidos es que ellos invadieron y controlan Afganistán y ahora que ahí se produce heroína. ¿Por qué? Porque de ella mismo se Pero ciertamente es una dificultad muy grande que tiene esta guerra comercial lanzada por el presidente Trump, que parece ha logrado internamente un objetivo que es reducir la atención a las investigaciones que realiza el fiscal especial sobre los vínculos del gobierno de Trump o del propio Trump con Rusia, que se inmiscuyó en los asuntos internos. Yo creo que hay mucho más, casi más de leyenda en eso que otra cosa también, porque es que le dan a Rusia un poder. Ahora todo el mundo cree que en todo están metidos los rusos, y supuestamente Rusia no era un país atrasado, Rusia, entonces no, parece que no. Decían. Muchos dicen que hasta en el fútbol, de que ellos están influyendo para imponerse. ¿Qué es eso? Perdieron de mala manera ayer. Una leyenda eso. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana.